De Éxodo, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Y quiero hablarte de un tema muy particular que creo que nos va a servir mucho para poder vivir estos 6 meses que nos restan del año. Y quiero que lo pongamos en práctica, lo tengamos en cuenta, haga parte de nuestra vida. Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 3. Y voy a leerte en la Nueva Traducción Viviente. Los que tienen allí la Biblia en sus dispositivos pueden buscar, por favor, NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Quiero que hagamos una pausa ahí, por favor. Quiero que tengamos presente algo. Hasta ese momento de la historia, el pueblo de Israel ya había sido sacado de la esclavitud de Egipto. Y ellos habían visto los milagros más sorprendentes. Habían visto cómo Dios los había libertado, las 10 plagas, el mar se abrió delante de ellos, el agua amarga se había convertido en agua dulce para que ellos pudieran tomar. Tenían hambre y vieron descender maná del cielo. O sea, ellos vieron milagros que tú y yo no habíamos visto y no hemos visto jamás. Fueron cosas sobrenaturales como Dios les visitó a ellos. Y en este momento de la historia, ellos están haciendo algo que ya normalmente venían acostumbrados a hacerlo, y era quejarse. Diga conmigo, quejarse. En este pasaje nuevamente se volvieron a quejar. Era algo que lo hacían repetitivamente. Pero la pregunta en este pasaje sería: ¿por qué ellos se estaban quejando? Ahora, ¿cuál era el motivo de la queja? Pues, ¿por qué se estaban quejando? Y cuando vamos al pasaje nos damos cuenta que ellos estaban quejando porque tenían una necesidad. ¿Qué necesidad tenían? Tenían sed. Y a causa de la sed que tenían, se estaban quejando. Las necesidades en nuestra vida pueden provocar varias actitudes en nosotros. Y quiero hablarte de eso en esa mañana. Hay actitudes que se pueden presentar o por las cuales podemos responder frente a situaciones difíciles que estemos viviendo, frente a pruebas o frente a las necesidades por las que estemos atravesando. Y una de las actitudes frente a las necesidades puede ser estar expectante a ver lo que Dios va a hacer en medio de una crisis. ¿Cuántos han vivido así? A pensar que la intervención de Dios se va a hacer presente en medio de la necesidad que yo estoy viviendo, que Dios va a hacer un milagro, que esto que estamos viviendo es la oportunidad para ver la gloria del Señor. ¿Alguien ha estado así en medio de una crisis, expectante? Señor, algo vas a hacer tú, Señor. Esa es una excusa para verte obrar a ti, Dios. En medio de las dificultades podemos afirmar nuestra confianza en el Señor y creer que Él va a cumplir las promesas que nos ha dicho a cada uno de nosotros. Job, en el capítulo 1, versículo 21, después de haber perdido lo que los padres más amamos y son nuestros hijos, este hombre da unas palabras y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En el momento de la crisis más difícil de su vida, este hombre decidió bendecir el nombre de Dios. Decidió engrandecer a Dios en el momento más crítico de su vida. Y no tan solo eso, sino que dice Job 1:22 que Job no pecó con sus labios, ni le atribuyó despropósito alguno a Dios. Es decir, que Job no le dio el gusto al diablo, ni siquiera de reprenderlo, ni decirle: diablo mentiroso, me estás atacando, mataste a mis hijos, el techo se les cayó encima, ese fuiste tú, diablo. Ni siquiera lo mencionó, no le atribuyó despropósito a Dios. Lo que Job trataba de decir era: mi confianza está tan puesta en Dios
que yo sé que lo que me está pasando, aunque sea difícil, hace parte del propósito que Dios tiene para mi vida. Wow, diga conmigo, wow, por Dios. Agarre a alguien y diga, vamos a tener esa fe como la tuvo Job. No le atribuyó despropósito. Eso, lo más difícil de su vida, pensó él. Esto hace parte del plan de Dios. Wow, qué confianza. No sé si estás pasando por una necesidad o por un momento difícil en tu vida. O quizás estés pasando una prueba, o lo que estás viviendo hace parte de un propósito. Pero yo te quiero decir en esta preciosa mañana, es el tiempo de bendecir el nombre de Dios. Si tú le has entregado tu vida a Jesús, debes tener la certeza de que todo lo que vivas hace parte del plan de Dios y todo será para ver la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Amén. Es el tiempo de confiar. En medio de la necesidad es el tiempo de demostrar el gozo que hay en nosotros a causa de la salvación. ¿Sabes cómo trabaja el enemigo? El enemigo no nos puede quitar las promesas que Dios nos ha dado, pero sí nos puede quitar la esperanza de recibirlas. No nos puede quitar el gozo, no nos puede quitar los hijos que tenemos, la familia que tenemos, pero nos puede quitar el gozo para poder disfrutarlos y poder compartir con ellos. El enemigo sabe cómo trabaja. Por eso tenemos que tener cuidado cómo enfrentamos las situaciones que la vida nos está presentando. Porque aquí va la otra forma de enfrentar las situaciones. Y es que podemos convertir las necesidades que estemos viviendo como un ambiente perfecto para quejarnos. Esa crisis que puedes estar viviendo, esa dificultad que puedes estar atravesando, esa prueba, la puedes convertir en la atmósfera perfecta para quejarte por todo. Y eso fue lo que el pueblo hizo. En medio de la necesidad, de su boca salió queja. Yo quiero hablarte de eso en esa mañana. De la queja. Porque la queja debilita. La queja tiene algo muy particular. Y es que la queja desenfoca. La queja amarga. Mira, y no hay nada más feo en esta vida que vivir con alguien que se iba quejando de día y de noche. No hay nada más feo que alguien que por todo viva renegando. Que no tenga una palabra de aliento, sino una palabra de lástima, una palabra negativa. Que ande siempre molesto y nada le satisfaga de lo que esté viviendo. Y que siempre esté con esa actitud de desánimo y de desaliento. Ni nada más incómodo que vivir y que estar rodeado con una persona que se iba quejando todo el día. Que porque hay, que porque no hay, que si me hace falta, que si no tengo. Mira, no hay nada más feo que eso. Y algo particular que tienen las personas que se quejan por todo es que se amargan ellos y amargan a los demás. Una persona que se queja por todo, donde está, la atmósfera cambia. Se pone tenso, se pone pesado, se siente un incómodo. Dígale que está a su lado, echa para allá. Si andas de quejón, por favor, échate para otro lado. Siéntate en otra silla. La queja tiene algo tan particular. Mira, la queja te estanca. Porque la queja te desenfoca. La queja permite que tú pongas tu mirada y tu enfoque en el problema y no en la solución. Y por eso es que la queja estanca. Y no solamente la queja estanca, sino que la queja te retrasa. Porque la queja no te permite avanzar ni ver lo que tienes por estar pendiente a lo que no tienes. Y por eso es que se queja la gente. Porque le da tanta importancia a lo que no tiene que no valora lo que tiene para ser productivo y diligente en prosperar con aquello que tiene. Y no valora lo que tiene por estar mirando lo que no tiene. La queja tiene algo y es que la queja nos bloquea la mente. Por estar quejándonos se nos nubla el entendimiento, se nos nubla la mente y nos bloqueamos. Parece que no hubiera solución, parece que no hubiera salida y parece que la única posibilidad que hubiera en nuestra vida es renegar por todo y pensar que nada se nos va a dar, como si estuviéramos metidos en un laberinto sin salida. Pero algo más hace la queja, y es que la queja
hace que le atribuyamos la responsabilidad de lo que nos pasa a otras personas. El pueblo en este momento le estaba echando la culpa a Moisés por estar allí. Pero la Biblia dice en el versículo 1 del capítulo que acabamos de leer que por orden del Señor toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin. Era una orden de Dios. Pero ellos no lo vieron como una orden de Dios lo que le estaba pasando, ni parte del plan de Dios lo que estaban viviendo, sino que la culpa se le echaron a Moisés. Eso hace la queja, le atribuye responsabilidad a otro, a tu jefe, a tus padres, a tus hijos, a tu pareja, pero tú nunca tienes la culpa. Y si tú eres de los que nunca tiene la culpa, esa es una voz de alarma en tu vida. Porque entonces estás atribuyéndole la falta y la responsabilidad a otras personas de lo que te está pasando a ti mismo. La queja tiene esa particularidad. Tenemos que tener claro algo. Muchas veces Dios es el que nos permite vivir momentos de crisis en nuestra vida. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice que el Señor llevó al pueblo, a su pueblo, al desierto para afligirlos y para saber qué había en su corazón. A veces Dios permite momentos difíciles en nuestra vida para que nosotros nos demos cuenta que hay aquí guardadito si hay agradecimiento o hay queja, si hay bondad o si hay egoísmo, si hay fe o si hay duda. Dios mismo nos lleva a ciertas situaciones para ver qué hay en nuestro corazón. La Biblia dice en Lucas capítulo 4 que cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿quién lo llevó al desierto? El diablo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Y quién iba a pensar que el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar al desierto? Uno piensa que el Espíritu de Dios nos va a llevar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, no al desierto, pero allá lo llevó. Porque es en el desierto donde demostramos que hay en nuestro corazón. Es en el desierto y en esa escasez económica, donde demostramos nuestra lealtad, fidelidad y la integridad que hay en nuestro corazón. Hay personas que en medio de una crisis financiera se tuercen. ¿Qué había en su corazón entonces? ¿Principios, convicciones? ¿O lo que me venga lo recibo? Es allí. Porque es que cuando todo marcha sobre ruedas es fácil estar felices, es fácil alabar a Dios, es fácil bendecir el nombre del Señor. Es en ese momento de crisis donde demostramos que hay en nuestro corazón. Ahora quiero decirte algo. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, pero cuando termina toda la tentación, dice la palabra del Señor que Él volvió a Galilea en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cada vez que Dios permite una situación en tu vida es porque Él te quiere llenar de su poder, de su bendición, es porque Él te quiere prosperar, es porque Él quiere verte victorioso en medio de tu vida. La Biblia enseña que cuando Jesús estaba con sus discípulos, les dijo a los discípulos, crucen el lago, pasen al otro lado. Y ellos obedientemente se montaron en aquella barca y cruzaron al otro lado. Y mientras que estaban cruzando al otro lado, vino una gran tormenta sobre ellos que casi se mueren. ¿Y por qué estaban en el lago? ¿Por qué estaban en aquella barca? Porque Jesús les dijo que fueran para allá. ¿Cómo es posible, Señor, que me digas eso a mí, sabiendo que me va a pasar algo difícil? Es que Dios tiene cuidado de todas las etapas de tu vida y de todas las temporadas de tu vida. Dios no está sosteniéndote solamente cuando estás bien, es que está sosteniéndote aún en la oscuridad más fuerte de tu vida. Ahí está el Señor contigo, protegiéndote, brindándote su compañía, que es lo más valioso que tenemos en esta tierra. Ahora, la palabra habla algo en Hechos 16:6 y quiero leértelo. Hechos 16:6. Y Pablo quería ir a Asia a predicar, escucha esto, y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y intentó ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Versículo 9 de Hechos 16. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué le dijo a Pablo? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia,
dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el evangelio. Escúchame bien eso. Pablo quería ir a predicar a Asia y el Espíritu Santo no se lo permitió. Quería ir a otro lugar llamado Bitinia y el Espíritu Santo tampoco se lo permitió. Entonces hubo una visión donde Pablo ve a un hombre que le rogaba, un hombre de Macedonia que le rogaba y le decía: Pablo, ayúdanos, ayúdanos. Y dice la Biblia que en esa visión él le rogaba diciendo: ayúdanos. Entonces Pablo entendió que Dios quería que fuera allá a Macedonia a predicar la palabra. Y Pablo va a Macedonia a predicar la palabra. Y es allí, en ese momento, donde va por la visión que Dios le dio, donde la cosa se pone maluca y fea. Donde la película cambia para Pablo. Porque entra Pablo a aquella ciudad y por estar predicando y liberar a una muchacha, lo azotan, lo golpean y lo llevan a la cárcel. ¿Quién llevó a Pablo a ese lugar? El Espíritu Santo. ¿Quién lo direccionó a ir a aquel lugar? El Espíritu Santo. ¿Y cómo así que yo estoy haciendo la voluntad de Dios y me están golpeando? ¿Cómo así que por obedecer al Señor estoy pasando por esa dificultad tan grave? ¿Cómo así que estoy recibiendo azotes y estoy recibiendo golpes por estar obedeciendo al Señor? Diga conmigo: pues sí. Pues sí, así de sencillo, así fue. Por estar allí donde Dios lo mandó, Pablo vivió lo que vivió. Y la Biblia dice que lo azotaron mucho. Y este hombre, en medio de la cárcel, comienza a cantar. Y usted y yo conocemos el pasaje. Cuando canta con Pablo y Silas. Alguien que me acompañe en el piano, por favor. Cuando empieza a cantar con Pablo, con Silas, Pablo, en medio de la cárcel. Y ellos empiezan a cantar. Todavía no me toca. Yo te digo cuándo me vas a tocar, por favor, hijo. Y ellos empiezan allí a cantar en medio de la cárcel. Ahora, usted y yo hemos leído el pasaje de Hechos 16. Y usted y yo sabemos el poder que hay en la alabanza. Y lo que pasó ese día cuando ellos estaban alabando y adorando a Dios en medio de la prisión a medianoche. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un temblor, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. Usted y yo sabemos. Y usted y yo cuando predicamos le decimos a la gente: canta, porque cuando tú cantas los cielos se abren, las cadenas se rompen, las puertas se abren. Cuando tú cantas, lo sobrenatural de Dios te visita. ¿Cuántos creen eso? Pero usted y yo lo sabemos porque lo leímos en la palabra. Pero ahora te pregunto algo: ¿y quién se lo dijo a Pablo? ¿Cómo Pablo sabía que tenía que adorar para que las cadenas fueran rotas? ¿Para que las puertas se abrieran? ¿Dónde Pablo vio eso? ¿A quién Pablo vio hacer eso? Para él entonces hacerlo. ¿Quién fue el modelo de Pablo? ¿Quién fue el referente de Pablo? Vaya conmigo a la palabra y dése cuenta, por favor. Estamos leyendo Hechos 16 y nos vamos a devolver a Hechos 7. Hechos 7, versículo 55. Y dice la palabra: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedreaban. Y los testigos pusieron sus ropas, las ropas de Esteban, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo de Tarso, que es Pablo. Pablo, antes de convertirse, se llamaba Saulo. Y estaba aquí ese día, viendo lo que le hacían a Esteban. Era testigo de lo que le estaban haciendo, porque él aplaudía lo que estaba pasando ese día. Ese día, Saulo vio lo que le pasa a alguien que cuando le hacen mal decide bendecir a Dios. Ese día Pablo vio que le pasa a alguien que mientras lo apedrean, que mientras son injustos con él, decide elevar un cántico al Señor. Ese día Pablo vio que le pasa a alguien
que en circunstancias difíciles decide glorificar el nombre de Dios y adorar a Dios. Ese día Pablo se dio cuenta, siendo Saulo, de cómo se debían enfrentar las situaciones difíciles de la vida cuando crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Y eso le sirvió de referente a Pablo en su vida, para darse cuenta ese día que él estaba pasando la misma situación de cómo debía actuar si quería ver cielos abiertos en su vida. Y yo te vengo a decir, amada iglesia, que tu vida es un referente para que otros busquen a Jesús, que tu vida sea inspiración para que muchos se acerquen a nuestro Señor, que te vean a ti y sepan cómo deben seguir sus pasos para entrar al reino de los cielos. La Biblia dice que apedreaban a Esteban, versículo 59. Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, así como estaba, clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Y allí estaba Pablo presente. Pablo, siendo Saulo, lo vio. Se dio cuenta en ese momento que como una persona mientras le adora, los cielos se abren. Hoy yo te quiero decir algo. Pablo está en la prisión. Y yo me imagino que la primera fotografía que vino a su mente cuando él estaba en la prisión fue aquel muchacho apedreado, golpeado, pero arrodillado, clamando al Rey de Gloria, porque había visto los cielos abiertos en medio de su aflicción, porque había decidido adorar al Señor. Y fue allí cuando Pablo recordó lo que vio, que le dijo a Silas: muchachos, que estamos esperando, vamos a cantar, vamos a despedirnos de esta, quizás sea nuestra última noche aquí. Y empieza entonces Pablo a cantar y quizás empezó a decir: posiblemente esta sea mi última noche. Pon música ahí como de última noche, hijo. Y le dice a Silas de repente: y la vamos a cerrar adorando. Pon música así, hijo, como de cerrando, del fin, del ciclo, de la temporada difícil. Y le empieza a decir a Pablo, a Silas: y vamos a adorar a aquel que nos sostiene. Pon así como música de alguien que te sostiene con su mano poderosa. Y Silas de repente le dice a Pablo: ¿sabes qué, Pablo? Yo no tengo ni fuerzas para adorar. ¿Qué vamos a adorar en esta situación? Si lo que nos está pasando es para quejarnos, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué merecemos esto? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué vamos a adorar? ¿Con qué fuerzas voy a adorar? Porque es que a veces no hay fuerzas ni para adorar. A veces no hay fuerzas ni para doblar rodillas. A veces hay ganas de salir corriendo. Pero Pablo le dice a Silas: no, es que tú no estabas ahí, es que tú no viste a ese muchacho, es que yo vi que cuando ese muchacho adoró, los cielos se abrieron, así que vamos a adorar que aquí va a pasar algo a nuestro favor, vamos a adorar que algo va a suceder. Tú no estabas ahí, le dice a Silas. Silas, es que tú no estabas ahí, pero yo sí. Por eso es tan importante que tú tengas un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Porque es que cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, nadie te puede echar cuento. Porque es que tú sabes lo que viviste y lo que tú viviste, nadie te lo puede quitar. Y que hablen lo que hablen y digan lo que digan, pero tú sabes que es estar sumergido en la presencia del Dios Todopoderoso. Eso nadie te lo quita. Por eso es que Pablo le dice: ¿sabes algo? Es que yo estuve ahí. Diga conmigo: es que yo estuve ahí. Es que yo estuve ahí. Y como tú estás allí, mira, hay cosas que nadie te puede quitar. Te pueden quitar la ropa, te pueden quitar los zapatos, te pueden quitar el celular, que es lo que más amas en este momento. Te pueden quitar lo que sea, pero la presencia de Dios contigo es lo mejor que podemos tener. Porque del mismo polvo, aunque estemos, de ahí nuestro Dios nos volverá a levantar si Él está con nosotros. Mira, pasó algo sobrenatural.
Pablo empieza a cantar. Ponme ahí como que Pablo como que era costeño, pero a la vez como que le gustaba la salsa. Ponme una salsita ahí bien así como sabrosa, no sé. Y Pablo empieza a cantar. Y de repente la Biblia dice que hubo un terremoto. Ponme música de terremoto. Los simientes de la cárcel se estremecieron. Las cadenas se rompieron, Alejo. Las puertas se abrieron. Porque hubo uno que le dijo al otro, vamos a adorar. O yo no sé si le puedes decir a que está a su lado, vamos a adorar juntos. Vamos a adorar, vamos a cantar, vamos a cambiar la atmósfera, esa atmósfera de crisis, de tristeza, de ruina, de escasez, de desdicha, de decepción, de frustración. Vamos a cambiarla por una atmósfera de oración que traiga la presencia de Dios, que traiga la bendición de Dios, que traiga la visitación de Dios, que traiga gozo, que traiga paz, que traiga júbilo, que traiga alegría. Vamos a cambiar la atmósfera, que las cadenas se rompan. Pero yo te voy a decir algo, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, pero las puertas no se abrieron para los que estaban adorando solamente. Las puertas se abrieron para todos los que estaban en ese lugar. Yo te quiero decir que tu adoración va a provocar que las puertas se abran para ti, para tu familia y para todas tus generaciones. Tu adoración bendecirá a los suyos. Tu vida alcanzará a los tuyos. Las promesas de Dios para ti cobijarán y arroparán a tu familia. Ese día sucedió algo sobrenatural. Ellos pensaron que el milagro era ese. Mientras adoraban, que el milagro era el terremoto, las cadenas que se rompieron, las puertas que se abrieron. Pero eso no fue el milagro. El milagro más grande fue que se cumplió la visión que Dios le había dado a aquel hombre. Y la visión que le dio Dios a Pablo fue: ve a Macedonia y ayúdalos. Ve a Macedonia y predícales. Ve a Macedonia y háblales de mí. Esa fue la visión de Dios para Pablo. Por eso Pablo estaba en ese lugar. Pablo no estaba en ese lugar para ver las cadenas romperse, ni las puertas abrirse. Pero cuando tú caminas en la visión de Dios, vas a ver cielos abiertos, vas a ver maldiciones que se rompen, vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida que te alcanza. Escúchame bien eso. El milagro esa noche no fue eso. Porque las cosas de este mundo son pasajeras. El milagro esa noche fue el cumplimiento de la visión. Que el carcelero con su esposa y con sus hijos fueran salvos. Esa fue el verdadero milagro, la salvación para esa familia. Ese fue el milagro ese día más poderoso, que ya no iban al infierno, que ahora iban para el cielo. ¡Wow! Es que como que no vemos el cielo ni el infierno, como que se nos olvida lo poderoso que hay en la salvación de Cristo Jesús. Mira, yo te voy a decir algo. Quizá la circunstancia que estás viviendo en tu vida y el momento por el que estás atravesando y el lugar donde estás no es solamente para que veas la bendición de Dios sobre tu casa o que veas el trato fuerte de Dios con tu carácter y con los tuyos. Es porque alguien que te rodea necesita irse para el cielo y Dios va a usar tu boca para traer salvación a esa familia. Dios quiere usarte. La visión de Dios es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dijo Jesús, y cuando hagas eso, ten la plena seguridad que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios con nosotros? Aleluya. El milagro no era ni las puertas abrirse, ni las cadenas romperse. El milagro era la salvación de ese hombre con su familia. Porque ese es el deseo de Dios, que ninguno se pierda. Ponme música así como que ninguno se pierda. Que ninguno se pierda.
Di conmigo, que ninguno se pierda. Que ninguno se pierda. Ese es el deseo de Dios. Dios los llevó allí para que ni esos se perdieran. Y Dios te llevó a tu barrio para que ni esos se pierdan. Y Dios te llevó a tu empresa para que ni esos se pierdan. Y Dios ha permitido que estudies en el colegio que estudies, que estés en la universidad que estudies. No es por tu inteligencia, no es por tus habilidades, no es por los recursos que tengan tus papás. Es porque Dios quiere que ninguno de esos niños ni jóvenes se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno de donde tú trabajas se pierda. Por eso Dios te llevó ahí. Porque cuando dijimos sí al plan de Dios, fue cuando Jesús dijo sí al plan de Dios. ¿Cómo Jesús dijo sí al plan de Dios? Tuvo que pasar por la cruz para que todos fuésemos salvos. Van a haber situaciones difíciles por las que tenemos que pasar. Para que los que nos están viendo se den cuenta cómo se atraviesa el valle de sombra de muerte. Y el salmista David dijo, aunque pase por el valle de sombra de muerte. ¿Cómo se pasa el valle de sombra de muerte? Sin temor, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Entonces el que te ve dice, mira la crisis económica, mira la crisis en su hogar, mira la crisis que está teniendo en su trabajo, mira cómo lo que está atravesando tan difícil que es, pero mira cómo está viviendo sin temor, tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya sé, porque tiene la certeza de que Dios está con él o con ella. Entonces yo sé cómo se debe pasar la crisis. Que tu vida sea modelo de cómo se atraviesa una crisis en estos tiempos. Muchos te están viendo. Mira, lo último que quisiéramos nosotros que nos visitara fuera la crisis. Pero tristemente, ni el hecho de ser cristianos, hijos de Dios, sus discípulos, líderes, pastores, creyentes, no sé cómo nos quieras llamar, nos exime de pasar crisis. Porque tú no puedes controlar el comportamiento de las otras personas, ni gobernar el actuar de las otras personas, ni tienes el dominio sobre la situación. Ahora, que todos se levanten. Eso no se puede. Tú tienes voluntad y puedes hacer lo que te da la gana. Y yo también. No estamos exentos de pasar crisis. Pero sí podemos controlar con qué actitud determino atravesarla. En ese mismo escenario de Éxodo 17, estaba el pueblo quejándose porque no tenía agua. Había una necesidad. Y en ese mismo escenario estaba Moisés, su líder, su pastor. Te hago una pregunta. ¿Moisés tenía la misma necesidad que ellos? Sí, tampoco tenía agua. Tenía la misma necesidad, pero la actitud de Moisés fue una actitud diferente frente a la crisis que estaban viviendo. ¿Quieres leerla conmigo, por favor? Y con esto termino. Éxodo 17:4 dice que cuando ellos tenían la crisis, quisieron apedrear a Moisés. Mira lo que Moisés hizo. Ellos se quejaron y el verso 4 de Éxodo 17 dice que Moisés, ¿qué hizo? Clamó al Señor. ¿Y qué le preguntó? Moisés clamó al Señor en medio de la crisis. La diferencia entre el pueblo y Moisés fue que aunque estaban viviendo la misma dificultad, el pueblo se quejó y Moisés clamó. Clamar es más que gritar. Clamar no consiste en repetir locamente cosas. Clamar no consiste en hablar tanto. Clamar es algo que te sale de tu interior. Es algo que tienes en tus entrañas. Y se lo expresas a Dios con tanta pasión, con tanto fervor, con tanta fuerza,
que quizás el resultado sea también un grito a causa del clamor que tienes adentro por Dios, del deseo que Dios haga eso a favor tuyo. Es un ruego intenso en tu interior que sale del corazón, y ese clamor te hace entrar a la presencia misma de Dios, te hace tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Eso marcó la diferencia ese día, porque a causa de uno que clamó, Dios hizo un milagro ese día y les dio agua para tomar. Dios no se mueve por quejas. Dios se mueve por obediencia. Dios no se mueve por quejas. Dios se mueve por fe. Dios no se mueve por quejas. Dios se mueve por oración. ¿Qué actitud estamos teniendo frente a lo que nos está pasando? Hoy es un día de analizar nuestra vida, cómo fue estos 6 meses que pasaron, y decidir, en vez de quejarnos, en vez de desagradecer, en vez de renegar por todo, en vez de enfocarnos en lo que no tenemos, empezar a agradecer, a enfocarnos en lo que tenemos, a valorar lo que nos rodea y a disfrutar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque aunque tu principio sea pequeño, si lo valoras y si te esfuerzas, tu postrer estado será mayor para la gloria de Dios. Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Todos los que estamos aquí, quizás estamos pasando por momentos difíciles en diferentes áreas de nuestra vida. Y hoy quiero invitarte a que reconozcas que el mismo Dios que te ha ayudado antes es el mismo Dios que está dispuesto a ayudarte hoy. Que el mismo Dios que hizo un milagro ayer está dispuesto a hacer un milagro hoy. Que ese Dios merece de nosotros en el momento más difícil que podamos exaltar y bendecir su nombre, porque Él está al cuidado y nunca pierde el control.